Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Usted ya lo sabe y lo dije antes de la pausa, los lunes son de opinión con Gerardo Trujillo, exdirector del DIF estatal, a quien le agradezco que esta noche nos tome la videollamada para platicar, pues sí, del tema de lo que hemos estado hablando a lo largo de este espacio informativo, la muerte del Papa Francisco. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, estimado Víctor? Como siempre, un gusto estar contigo y toda tu audiencia esta noche. Y como bien lo comentas con este tema, que ha sido el tema de las últimas horas, de la muerte del Papa Francisco. Así es, Gerardo. Me gustaría escuchar tu opinión. Digo, ya lo hemos estado escuchando y lo hemos estado informando, pues cómo se ha dado todo este proceso de la muerte del Papa Francisco, la enfermedad, el anuncio, etcétera. Pero me gustaría platicar contigo de otro lado del Papa Francisco. ¿Quién fue el Papa Francisco para Gerardo Trujillo? ¿Quién fue ese personaje, ese líder católico que marcó, sin duda alguna, una era en la Iglesia Católica? ¿Cuál es tu opinión sobre el papado de Francisco? Sin duda, estimado Víctor, fue un papa que transformó la Iglesia. Ha sido señalado y muy bien. Creo que fue un papa que se define como un papa progresista, un papa que toma acciones importantes, que toma determinaciones de apertura en temas que sin duda habían sido polémicos o han sido polémicos durante la historia de la Iglesia Católica y que siguen siendo un tanto cuanto polémicos, pero que siempre fue un papa muy consistente, que siempre fue muy firme en su ideología de apertura a lo que debe de hacerse, pero también un papa muy firme en los principios y valores de la Iglesia. Creo que sin duda debe ser un antes y un después del Papa, donde hizo reformas importantes en la Iglesia Católica, pero también mandó mensajes importantes al mundo, en el mundo tan complejo y complicado, en el tema de la violencia, en el tema de la guerra. Siempre fue un papa pacifista, siempre habló sobre la paz, siempre puso algo que fue muy interesante en su agenda, que fue la parte de los migrantes, que hoy sigue siendo un asunto que está en la agenda internacional. Él siempre dio una condición especial a toda la parte de los migrantes. Incluso si recordamos su primer gira, su primer gira que hizo ya como papa, justamente fue a un evento, una reunión con migrantes, y siempre estuvieron presentes en todo su apostolado. Me parece además que tenemos que decir que siempre fue un papa congruente con lo que él pensaba, con lo que él deseaba, con lo que él quería de la Iglesia y reflejar hacia el mundo, siendo un papa austero, un papa que siempre se buscó generar el bien común, que es algo muy interesante y que luchó por la paz, pero que además lo hizo con el ejemplo. Siempre él puso el ejemplo de la austeridad, de cómo tendría que ser la Iglesia con la humildad que se necesita para poder predicar, y también un papa que puso ante todo, como te decía, el bien común y trabajar para evitar la pobreza en el mundo, con este apostolado que sin duda será difícil el que se pueda recordar de otra manera al Papa Francisco. Y yo insisto que ha sido un papa que revolucionó la Iglesia, que esta lucha conceptual, que vale la pena tal vez comentarla, esta lucha conceptual en la parte del conservadurismo, de conservar la Iglesia tan rígida como habría sido, con varios temas que son delicados y que están en la agenda internacional, que él decide hacer ese frente de una reforma en la Iglesia, de esta apertura, pero como te decía, siendo muy firme en algunos otros principios que la Iglesia sigue defendiendo. Sin embargo, como te decía, esta parte importante de determinar la agenda de una apertura a la Iglesia, de una reforma, de todo el principio del apostolado y el principio de la austeridad que lo deja muy bien marcado en el tema de la Iglesia,
y que me parece que hoy la parte importante va a ser la herencia que deja, la transformación de la iglesia, pero también lo que viene, ¿no? Cómo se va a vivir estos próximos días al interior de la Iglesia Católica para ver la determinación más importante, si siguen en una agenda progresista, que me parece que sería lo mejor, o si volvemos a una agenda que es un poco más conservadora, que ha sido parte de la visión que transformó el Papa Francisco durante estos años de su papado, mi estimado Víctor. Correcto, Gerardo. Y Correcto, creo Gerardo. que te me adelantaste un poquito a la respuesta, pero te iba a preguntar justamente esta agenda progresista que tenía el Papa Francisco, pues si deberá de continuar o no. Y es que hay quienes pues sí están de acuerdo en toda esta revolución que hizo dentro y fuera de la Iglesia Católica, pero también está la contraparte conservadora, que pues no veía con muy buenos ojos algunos cambios, como pues la inclusión de las mujeres en puestos de liderazgo dentro de la Iglesia Católica, o el poder hablar abiertamente de las parejas pues del mismo sexo, o en este caso y concretamente sobre la homosexualidad, un tema que durante muchísimos años ha sido un tema tabú, un tema restringido, llamémosle de alguna manera, dentro de la Iglesia Católica, y que el Papa Francisco lo saca a la luz y lo toca el tema y habla sobre el tema y hace esta inclusión de estos grupos. ¿Esa agenda, desde tu perspectiva, Gerardo, deberá de continuar o se deberá de repensar, justamente hablando de la ortodoxia, hablando del conservadurismo que tiene la Iglesia Católica o que tuvo la Iglesia Católica antes de Francisco? Y que ha tenido, y es una lucha que sigue y prevalece. Me parece que hay reformas que no se pueden, que logró el Papa Francisco, que no se pueden dar por terminadas o transformadas, perdón, que son reformas que trascienden, que más allá de la condición de de la elección del nuevo Papa y que por alguna razón o circunstancias se determine regresar a la parte conservadora, al final hay reformas que no pueden dar marcha atrás y no pueden porque al final ha sido un reclamo social de esta apertura. Los temas que tú acabas de mencionar, al final él habla de no estoy de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo sexo, pero sí le reconozco y le doy la oportunidad de que tengan un derecho a su convivencia y que además no sean considerados como personas que no pueden entrar dentro de la iglesia o cumplir con toda la parte de los sacramentos de la iglesia, al igual que las personas divorciadas y que se vuelven a casar, que también fue una apertura, desde la determinación de los juicios que va contra los mismos abusos que en algún momento fueron señalados dentro de la iglesia, que él tomó juicios directos ante aquellos que lo realizaron. La lucha por la paz, la suma de las iglesias, la visión conjunta, son temas que no pueden dar marcha atrás. Y como te decía, ha sido muy firme también en otros conceptos. Si bien fue un papa progresista, también fue un papa muy firme en sus principios y habló de no estar de acuerdo con el aborto, es decir, respetar el derecho a la vida desde su concepción, el no ordenar a las mujeres como la parte sacerdotal, sí dar mayor participación en la parte de las mujeres, pero no llegar a ser sacerdotisas como en algún momento se estaba luchando por tener esta posibilidad. Pero esta progresividad que tuvo la iglesia, esta apertura en reconocimiento a diferentes circunstancias de la parte social, creo yo que son transformaciones que no podrán echarse abajo, lo literal, como lo ha hecho el Papa, y que será parte de su gran herencia social, porque la parte de la sociedad lo va a reclamar. Yo creo que hoy más que nada esta progresividad y esta apertura que tuvo el Papa fue una forma de hacer llegar a los jóvenes en la parte de inclusión en la Iglesia Católica, el ver esta oportunidad de la comunidad del bien común y bien social, y que me parece que lo estaremos viendo en los próximos días, como bien lo comentabas, cómo va a ser esta determinación de la Iglesia Católica a tomar el mejor rumbo
de continuidad, pero creo yo que difícilmente podrá dar un paso atrás de la agenda que el mismo Papa marcó y que ha dejado como una gran herencia en la Iglesia Católica, y que ya veremos. Finalmente, pues están las dos vertientes, la parte conservadora y la parte progresista. Una parte importante son las edades de los cardenales que estarán participando en el cónclave en los próximos días, y que me parece que esa parte va a ser una parte importante, la edad que van a jugar las dos áreas o las dos vertientes, las dos corrientes al interior del cónclave, para tomar la mejor determinación del rumbo que tomará la Iglesia. Pero yo creo que difícilmente podrá echarse a un paso atrás en lo que ha logrado la agenda del Papa Francisco, y que ha sido una gran pérdida también para todo el mundo, para todas las iglesias, y digo todas las iglesias, independientemente que sea la católica, por lo que significa este apostolado que él tuvo, con esta visión, que también comentar, la visión de la paz que él postuló también en cada momento durante todo su papado. Correcto. Finalmente, Gerardo, en un minuto platícame quién fue para ti el Papa Francisco. ¿Cómo te marcó a ti el Papa Francisco? Fíjate que a mí no se me olvida el momento que salen a anunciar que será un papa primero de Latinoamérica, un papa argentino. Es la primera vez que se tiene un papa que sale de Europa, con esta visión, aparte, con este voto de pobreza, y siendo también de formación jesuita, y cómo él va mandando ese mensaje de lo que él ve como la visión del apostolado, que después lo fue confirmando. Primero la austeridad, determinar no vivir en Santa Marta, no vivir en el palacio donde vivían, el trasladarse no en la limusina que le tenían preparada, sino en el autobús donde iban todos los cardenales después de ser nombrado papa, la austeridad con la que él se presentó, pero además cómo mandó un mensaje de cordialidad, de humanidad, de cómo buscar esa apertura también de la Iglesia, y cómo darse la visión de un papa que veía la necesidad de ser o dar esa apertura a la Iglesia para que todos puedan estar profesando su fe. Me parece que esa parte es algo fundamental, que además lo llevó a todos los rincones del mundo, y que lo hizo con una congruencia, insisto, que lo hemos visto con otros papas, pero que él logró reformar y transformar en poco tiempo una iglesia que genera y que se vuelve a tener la confianza de muchos sectores y segmentos de la población, de la sociedad, y que hoy están con esta expectativa de ver qué es lo que va a pasar con la visión del nuevo Papa. Creo que fue un Papa que siempre mostró armonía, siempre fue congruente, siempre lo vio con mucha paz, y siempre tuvo claro lo que él quería hacer por el mundo, y el mensaje que quería llevar de la transformación de la Iglesia, con humildad, con ese amor y ese mensaje, insisto, de tranquilidad que siempre lo caracterizó. Correcto, pues Gerardo, no me queda más que agradecerte tu opinión de todos los lunes aquí en este espacio informativo, y pues bueno, estaremos atentos a todos estos protocolos funerarios y lo que vendrá con el cónclave, y a esperar esa famosa frase de Habemus Papam en los próximos días, tras pues varios días de luto. Estaremos atentos y lo estaremos platicando. Muchísimas gracias, Gerardo. Siempre un saludo a toda la audiencia en este día tan especial. Iniciamos Pascua y la noticia del Papa Francisco. Así es, gracias, Gerardo. Gerardo Trujillo es director del DIF estatal en La Opinión de los Lunes. Voy a la pausa, regresamos.